Bien, ahora veamos cómo podemos clasificar a los transductores según la variable a medir. Tenemos sensores de velocidad, posición y aceleración, sensores de luz, color y visión, sensores de proximidad, sensores de temperatura y humedad, sensores de fuerza, torque y deformación, sensores de flujo y presión y algunos otros que no fueron posible clasificar. Para comenzar, vamos a empezar hablando de los encoders. Tenemos muchos sensores que nos ayudan a medir la velocidad de un objeto. Sin embargo, aquí vamos a quedarnos con los más comúnmente utilizados. Los encoders son elementos más usados en los sistemas rotacionales. Tienen una salida digital. Los encoders ópticos, como el mostrado aquí, se componen de dos elementos optoelectrónicos. Uno es el emisor de luz y otro el receptor. En general se usa un LED, un fotodiodo o un fototransistor. Entre estos elementos se coloca un disco ranurado con N ranuras. De esta manera se produce una señal alternante. La frecuencia de la señal determina la velocidad del disco. Ahora, es importante que ustedes vean cómo funciona un LED y un fotodiodo. En este caso no tenemos tiempo de analizarlo en detalle, pero bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo revisaron en algunas otras materias. Revisen cómo funciona en el caso de LED la unión PN y cómo es que ésta emite fotones. Y por otro lado, también tienen que investigar cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Vean que la limitante de estos encoders es que no permite determinar la posición del eje. Además, no permite determinar la dirección del movimiento. En este caso se utilizan los encoders incrementales. Se requiere al menos dos pares de emisor-receptor, los cuales están desfasados un cierto número de ranuras más un cuarto de ranura. Así, el primer par estará adelantado un cuarto y se puede determinar la dirección, ya que en un sentido es un cuarto y en el otro 3/4. Se suele incluir una ranura que indique una vuelta completa. También tenemos el encoder absoluto. Este tiene bandas en forma concéntrica codificadas con el código Gray. Cada banda le corresponde un par receptor-emisor. No se utiliza código binario porque solo se puede cambiar una posición a la vez. Veamos por ejemplo, si quisiéramos contar del 0 al 7 en binario, tendríamos 000, 001, 010, 011 y así nos seguiríamos. El código Gray es 000, 001, es decir, solo cambiamos el primer bit. Luego tendríamos 011, ya habíamos cambiado el primer bit y ahora solo cambiamos el segundo bit. Para el número 3 lo que tendríamos 010, es decir, el primer bit lo que llevamos a 0. Y así nos seguimos, es decir, solo cambiando una posición a la vez. Por otro lado, también tenemos el encoder magnético. Se usa para medir velocidad o posición de un sistema rotacional, ya que correlaciona cambios de posición o velocidad en una señal digital. Para esto, los encoders hacen uso del efecto Hall. Si una corriente eléctrica fluye a través de un conductor situado en un campo magnético, este campo ejerce una fuerza transversal sobre los portadores de carga móviles, que tienden a empujarlos hacia un lado del conductor. Esto es muy evidente en un conductor plano y delgado. La acumulación de cargas en los lados del conductor equilibra la fuerza magnética, produciendo un voltaje medible entre los lados del conductor. La fuerza de Lorentz mueve las cargas positivas, dejando del otro lado más cargas negativas. Esto crea un campo eléctrico que produce una fuerza por acumulación de cargas. Para estos encoders existen dos posibles arquitecturas. En una, el imán permanente está en el eje del motor que se quiere medir y el sensor es fijo en la carcasa, de manera que cada que pasa el imán hay un cambio de estado. En ocasiones se colocan dos imanes para mejorar la medición. En la otra configuración, los dos están fijos, el imán y el sensor, y se coloca un disco ranurado que hace los cambios de estado. Estos son más difíciles que implementar que los encoders ópticos. Acelerómetros. En aplicaciones dinámicas se mide aceleración. Existen diferentes principios,
pero todos ellos tienen una respuesta lineal siguiendo la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Es decir, que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa y que la fuerza es igual a una constante por un desplazamiento. En general consisten en una masa móvil que, al percibir aceleración, genera un desplazamiento proporcional al cociente entre la fuerza aplicada y una rigidez. Los acelerómetros mecánicos emplean una masa y resortes elásticos. Los cambios se miden con galgas extensiométricas. Incluyen sistemas de amortiguación que evitan oscilaciones. Se tiene la masa entre dos galgas. La aceleración produce una variación en la corriente detectada. Acelerómetros piezoeléctricos. Una deformación del material causa un cambio en la estructura cristalina. El principal inconveniente radica en la frecuencia máxima de trabajo y en la capacidad de mantener un nivel permanente de salida ante una entrada. Estos materiales, cuando son sometidos a una fuerza, producen una corriente eléctrica, así que se pone el cristal entre la carcasa y la masa inercial. Acelerómetros piezoresistivos. En este caso, se utiliza un sustrato. Las fuerzas de la masa sobre él varían su resistencia, y mediante un puente se mide la variación de la corriente. Las ventajas de esta tecnología con respecto a los piezoeléctricos es que pueden medir hasta 0 Hz, es decir, una constante. Acelerómetros capacitivos. Se modifica la posición relativa de las placas de un microcondensador por la aceleración. El movimiento de una placa hace variar la capacitancia. Los sensores capacitivos forman un circuito integrado en un chip de silicio. De esta manera se reducen los problemas de temperatura, humedad, capacitancias parásitas y otras muchas cosas. El sensor micromecanizado parece una H. Los brazos están fijos al sustrato y los demás elementos están libres para moverse. Cada uno actúa como una placa de capacitor variable. El dispositivo tiene un control electrónico de fuerza de balanceo. Esto evita el movimiento de la masa por una fuerza opuesta creada por un voltaje en las placas del condensador. Este tipo de acelerómetros soportan hasta 30.000 gravedades. Estos acelerómetros son los más utilizados por su estabilidad. Tienen una salida analógica y digital. Para medir una inclinación, se relaciona la aceleración de la gravedad, es decir, el peso, y el desplazamiento de la masa. De esta manera, en una posición tiene un valor máximo y en la posición opuesta tiene un valor mínimo, con voltajes intermedios en las posiciones intermedias. Acelerómetro térmico. También utiliza tecnología MEMS. Utilizando un sustrato de silicio, se hace un hueco para meter una resistencia que funciona como un calentador con dos termopares en los extremos. Con esto se forma una cavidad caliente, es decir, una burbuja, sobre los termopares. Como el aire posee un gradiente de temperatura y sabiendo que la densidad del aire caliente es menor que la del aire frío, cualquier cambio en el sensor hace que el aire frío fuerce la masa de aire caliente a desplazarse hacia el lateral de la cavidad. Esto hace una diferencia de temperatura que detectan los termopares. Acelerómetros micromecanizados. Existen tres categorías: los capacitivos, piezoresistivos y térmicos. Los capacitivos dominan el mercado, tienen tamaños que van hasta los 400 micrómetros y los brazos de la H de 1 micrómetro. Para elegir qué acelerómetro utilizar, tenemos que ver cuáles son sus características. Por ejemplo, los térmicos tienen un rango de medición de 1.5 gravedades a 250 gravedades y tienen una respuesta en frecuencia que va desde 0.1 hasta 1500 Hz. Los piezoeléctricos tienen un rango de 0 a 2000 gravedades y una respuesta en frecuencias desde 10 hasta 20.000 Hz. Los piezoresistivos igual, tienen un rango de 0 a 2000 gravedades y una respuesta que va de 0 hasta 10.000 Hz. Los capacitivos, el rango va de 0 a 1000 gravedades y la respuesta es de 0 hasta 2000 Hz. Y los mecánicos tienen un rango de 0 a 200 gravedades y tienen una respuesta en frecuencia de 0 a 1000 Hz. Todos ellos tienen diferentes ventajas. Algunos tienen mayor sensibilidad, el costo puede ser menor o mayor dependiendo de cuál se tenga. Tienen algunos bajo ruido, alta precisión, y todas estas características las tenemos que tomar en cuenta para seleccionar qué acelerómetro vamos a utilizar. Giróscopos.
Es un sensor inercial que permite relacionar la rotación relativa con un voltaje. Estos sensores aprovechan los efectos de la fuerza de Coriolis. Está formado por un cuerpo que presenta simetría en su rotación. Supongamos que la masa m se desplaza dentro del chip a una velocidad vi. Cuando se aplica una fuerza, este girará a una velocidad angular omega. Esta combinación de movimientos se llama fuerza de Coriolis, que resulta del movimiento de rotación. Como recordaremos, la aceleración vista desde el sistema de referencia tiene dos componentes, la centrífuga y la componente de Coriolis. Esta componente de Coriolis genera una fuerza y el giróscopo aprovecha esta fuerza para un cambio en la capacitancia mediante transducción capacitiva, cambio de resistencia por un piezo resistivo o cambio en el voltaje por un transductor piezoeléctrico. La forma más común de los sensores es mediante un par de masas con movimiento de vaivén en sintonía. La implementación más fácil es por capacitancia variable. La fuerza de Coriolis empuja a cada masa a lados opuestos porque tienen velocidad opuesta. Esto cambia la separación de las placas y el cambio en capacitancia se relaciona con omega. Para aplicaciones donde solo se necesita conocer el sentido de giro o no se requiere mucha precisión, se debe calibrar el sensor por los esfuerzos residuales al fabricarlo. Sensores de luz, color y visión. Cuando se tienen sistemas de medición de variables físicas, se considera la luz como un haz y se ignoran todas sus características de onda y las características definidas por la mecánica cuántica. Para cada dispositivo optoelectrónico se deben considerar si la fuente de luz es externa o interna, o si está embebido en un sistema de medición. Dentro de estos sensores tenemos entonces los de luz, los de color y los de visión. Los sensores de luz podemos clasificarlos en fotorresistencias, fototransistores y fotodiodos. Ustedes ya examinaron más o menos el funcionamiento de un fotodiodo cuando estuvimos viendo el encoder. El fototransistor funciona de una manera muy similar, solamente que en este caso se tiene una unión PN expuesta a la luz. Esto hace que fluyan electrones del emisor a la base. En el caso de las fotorresistencias, la característica principal es que la magnitud de su resistencia es una función de la luz incidente. Son fabricados con semiconductores sobre sustratos cerámicos. En un semiconductor, la cantidad de pares electrón-hueco libres para la conducción determina la conductividad del dicho material y por tanto la resistividad del mismo. En una fotorresistencia, al incidir luz de cierta frecuencia, los electrones adquieren suficiente energía para saltar a la base de conducción. Esto resulta en electrones libres que conducen electricidad y por tanto baja la resistencia. Si esta resistencia se conecta a una batería, se tiene como resultado un cambio en la corriente eléctrica del circuito. Dado que lo que se busca es medir la luz, se debe tener cuidado de los mecanismos de activación térmicos. La principal diferencia de estos con el fotodiodo y el fototransistor es que no se genera corriente fotoinducida. La sensibilidad de la fotorresistencia está dada por la razón entre el número de electrones generados por cada fotón. Uno de los mayores problemas de estos sensores es su no linealidad y además que presentan histeresis. Sensores de color. ¿Qué es el color? Se define como una sensación producida por la luz que impresiona los organelos visuales. Esto depende de la longitud de onda. El ojo puede detectar algunas longitudes y otras no. La luz reflejada por un objeto es captada e interpretada como un color determinado. El color de un objeto, por tanto, depende de las ondas reflejadas. Los detectores de color son de dos tipos. Unos usan filtros de color y otros se basan en la irradiación de la luz. Ambos manejan componentes de color básicos, el RGB. Los sensores por filtros son sensores que proporcionan una salida de voltaje directamente proporcional a la irradiación, esto es, por ser lineales. Consisten en un grupo de 3 fotodiodos, cada uno con un filtro de color. La salida correspondiente a la irradiación de cada uno es en general conectada a un amplificador, que permite ajustar la gama para una mejor sensibilidad. Cuando se pone un objeto de color distinto a los primarios, se tendrá un voltaje en todos proporcional a la proporción de color que se tenga. Los sensores también distinguen tonalidades.
Sensores basados en irradiación. Estos sensores se diferencian porque la fuente de luz es parte del sensor. Se hace incidir luz roja sobre una manzana roja y la irradiación será mucho más intensa que si la fuente es de otro color, dado que refleja mejor esta longitud de onda. Para calibrar se toma medición con fuente de luz negra y blanca. La negra dará la medición mínima que puede captar el detector. Una desventaja es que solo se tiene un fotodiodo y estos deben de ser calibrados para cada color. Sensores de visión. Son sensores encargados de obtener información del medio ambiente mediante la captura y procesamiento de imágenes, por ejemplo, segmentación, bordes, trayectoria de un objeto, reconocimiento facial. Se les considera sensores inteligentes ya que están compuestos por una variedad de sensores. Los que tienen en común es que todos los sensores de visión es que forman imágenes, compuestas por elementos llamados píxeles, cada uno de los cuales es obtenido por una celda unitaria. Las celdas modernas están basadas en CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Anteriormente las celdas eran CCD, significa Shared Coupled Device. Se cambió porque son mucho más fáciles de hacer y más baratas. Además que tienen menor consumo de energía y menos ruido por la electrónica, por estar en el mismo sustrato del chip. También permiten procesamiento en paralelo, varios píxeles a la vez. Todos convierten luz en corriente para su posterior procesamiento. Entonces, las etapas son detección de la luz, luego convierten la luz en una señal y esta señal la convierten en una imagen digital. El chip está formado por un arreglo bidimensional de sensores. Se tiene una línea de control horizontal y vertical para determinar qué píxeles fueron activados. Cada píxel está formado por un elemento fotosensible. Los sensores CCD lo que hacen es la carga eléctrica generada por el efecto fotoeléctrico es transferida por un número limitado de nodos para después ser convertida en un voltaje. Luego es convertido a un valor digital que representa la intensidad de la luz capturada. Los CCDs tienen una eficiencia cuántica alta. Esto quiere decir que un alto porcentaje de los electrones incidentes son detectados, hasta un 80%. Otra ventaja es que son lineales. La cantidad de luz es proporcional a la señal emitida. Pensemos en un arreglo bidimensional. Cada vez que es expuesto, el efecto fotoeléctrico se encargará de formar pares de electrón hueco proporcionales a la cantidad de luz. La carga es transferida de forma síncrona, columna a columna, a otra columna. Esto va convirtiendo para cada píxel. Los CMOS están fabricados con tecnología CMOS, que es el procesamiento de fabricación de circuitos más usado hoy en día. Los elementos en el arreglo bidimensional en general son fototransistores. Y hay una serie de fototransistores CMOS o amplificadores operacionales CMOS que acondicionan la señal de cada elemento para su posterior lectura a través de las líneas de control. Dado que cada elemento tiene su circuitería de amplificación y acondicionamiento, se les llama píxel activo. Los sensores se pueden configurar de tres formas: con fototransistores, fotodiodos o fotocompuertas. La desventaja es que no se puede usar toda el área por la electrónica no fotosensible.